Buenísimo. En este último video vamos entonces a ver las últimas tres partes de lo que ustedes deberían hacer en su trabajo. ¿Ok? Esto va a ser, estimo, un poquito más rápido, principalmente porque, bueno, acá vamos a ver dos tablas, las conclusiones las vamos a discutir, o sea, no va a ser la tienda rápido, creo que va a ser igual de largo que los otros videos, pero vamos a ver estos tres puntos en uno solo, en un solo video. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos son los resultados del PROBIT. ¿Ok? En este caso, lo primero, ¿cierto?, que quería hacer mi pregunta de investigación era estimar como variable dependiente la decisión de ejecutar I más D o no, y ahí teníamos una variable de interés, que era esta de acá. ¿Ok? En la clase 12, en lo que yo les subí, les dije que ustedes tenían que tener cuidado porque cuando hacían y corrían el Probit, eh, no podían interpretar, ¿cierto?, la magnitud de los coeficientes estimados de forma directa. Para eso tenían que correr, ¿cierto?, los efectos marginales. ¿Ya? Entonces acá lo que se muestra es la tabla con los resultados de los efectos marginales del Probit. En el fondo esto se interpreta como, acá sí se interpreta la magnitud de este coeficiente como el efecto promedio, ¿cierto?, de recibir apoyo público para innovar en términos de cuánto aumenta o disminuye la probabilidad de ejecutar I más D. ¿Ya? Esto acuérdense que se evalúa en las medias de cada variable. En este caso yo le pedí al SATA que le hiciera las medias de cada variable. Acuérdense que para esto del Probit y para poder interpretar esto y poder obtener los efectos marginales, tenían que definir los valores que iban a tener las otras variables y que típicamente se utilizaban las medias o las medianas para hacerlo. ¿Ok? Entonces cuando el STATA me calcula este efecto promedio, tiene que ponerle valores a todas estas otras variables que están acá. Y yo le dije, bueno, ¿qué valor le voy a poner a todas esas otras variables que están acá? El promedio, su promedio. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de hacer esto. Cuando ustedes lo hagan, si es que alguno de ustedes tiene que estimar un PROBIT, quizás por las limitaciones que tienen, no vayan a poder meter todas las variables en la juguera, ¿ya? O sea, no vayan a poder meter todas las variables al modelo, vayan a meter solamente la variable independiente de interés. Eso perfectamente puede pasar, no va a estar mal. Si es que tienen el curso de Stata, me parecería que sí deberían apuntar a poner, ¿cierto?, la mayoría de las variables, ¿cierto?, que identificaron como relevantes en la literatura y que también pudieron modelar a partir de sus datos. Pero es posible que algunas personas se enfrenten a una restricción al momento de hacer esto. Entonces, si ustedes tienen que estimar un Probit, van a tener que obtener los efectos marginales. Ya, si no han hecho el Stata, pucha, en realidad yo creo que no van a poder plantear lamentablemente el Probit de forma manual. Eh, pero traten de ver si es que alguien los puede ayudar a hacerlo y si no van a tener que dejarlo planteado como teóricamente solamente y discutir cómo se interpretarían los efectos. ¿Ok? Entonces vayamos a la parte de interpretar los efectos. Acá ustedes acuérdense que tienen que interpretar la magnitud, la direccionalidad y la significancia de las variables de interés. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que el apoyo público aumenta en 0,25% la probabilidad de ejecutar actividades de I más D. Lamentablemente, cuando nos vamos al valor P, vemos que este es de un 30%, 30,6%. Eso significa que este efecto no es estadísticamente significativo distinto de cero. Es decir, no es estadísticamente significativo. ¿Ya? El único que parece estar cercano a hacerlo es este de acá, que es la falta de financiamiento externo. Y vemos acá que, bueno, si es que realiza otro tipo de actividades innovativas, sí es cierto, súper relevante para explicar si es que ejecuta I más D o no. Y si es que usa fuente de información de universidades, también cierto, eso es estadísticamente significativo. Eh, y en realidad, bueno, y en este caso, si es que utiliza alguna fuente de información de universidades, aumenta la probabilidad en 0,55% de ejecutar actividades de I más D. ¿Ok? Em, Acá se muestra esta variable que fue omitida por colinealidad, el StatAS va a hacer eso, o el software que estén utilizando.
En general la recomendación es no mostrarla. Yo lo puse acá para mencionarles que esto puede pasar y si es así, no lo muestren en la tabla. Pero otras personas de ustedes van a estar estimando un mínimo, una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, en el que la variable dependiente va a ser continua, ¿verdad? En este caso lo pueden mostrar las tablas de estas dos maneras, siguiendo esta lógica acá, en la que se muestra el error estándar, el estadístico, ¿cierto? Z o T, según corresponda al valor P, el intervalo de confianza, o hacerla acá de esta forma, que es la más clásica, en la que acá se muestra el coeficiente, el error, los errores estándares entre paréntesis, y si es que tiene algún asterisco, y dependiendo si son uno, dos o tres asteriscos, representa, ¿cierto?, la significancia estadística de ese coeficiente. ¿Ya? En este caso acá, lamentablemente no nos da, ninguna variable nos da significativa. ¿Ok? Sin embargo, ustedes sí tendrían que hacer la interpretación de esto de acá. ¿Qué significa esto? Significa que eh, al recibir apoyo público para innovar, aumenta, ¿cierto?, en 2,3 puntos porcentuales en promedio la intensidad del gasto en I+D. Acuérdense, intensidad del gasto en I+D está medido en puntos porcentuales, entonces esto acá se interpreta en puntos porcentuales, ¿ok? Lamentablemente no es estadísticamente significativo, entonces, bueno, eso sería lo que nos estaría dando la regresión. Lo importante acá es que ustedes entiendan la regresión, la modelen, pongan las variables, ¿cierto?, que son relevantes, discutan sobre el R cuadrado también. Fíjense que acá tenemos un R cuadrado de 8,6%. Eh, em, el de acá, pucha, lamentablemente no lo puse, lo debería haber puesto, pero este era mucho más alto, era como de 40 y tantos por ciento. Em, y, y eso, interpreten la tabla y interpreten, ¿cierto?, los resultados de su variable independiente de interés. ¿Ok? Entonces, vayamos a cuáles serían las conclusiones de esto. Bueno, la principal conclusión es que no hay un efecto significativo del apoyo público para innovar, ¿ya? En ninguna de las dos variables dependientes se encontró un efecto significativo del uso del apoyo público para innovar. Esto se puede ver a múltiples factores y esto es parte de las conclusiones o discusiones que ustedes pueden hacer. Ustedes acuérdense que tienen que siempre tratar de explicar los mecanismos, las razones por las cuales las cosas ocurren o no. Y acá, bueno, habría que decir que, ¿cierto?, los instrumentos pueden estar apuntando a innovación y no necesariamente I+D, lo cual hace que no sea un efecto, ¿cierto?, sobre las variables puramente asociadas a I+D, que eran las dos dependientes. Puede ser que exista un desfase en el efecto del apoyo público, que si recibió apoyo público en años anteriores, después se va a ver un efecto posteriormente. O simplemente puede ser que los instrumentos en verdad no estén funcionando bien y requieran un rediseño. De cualquier forma, en base a la evidencia que está disponible y la forma en la que lo modelamos acá, pareciese no haber un efecto significativo. ¿Ok? Y acá ustedes tienen que también proponer pasos a seguir. ¿Ya? Una cosa sería modelar la variable independiente de interés de otra manera para evitar el problema de que está asociada únicamente a innovación. Entonces ahí ustedes podrían ver, ¿cierto? Quizás agarrar y solamente los instrumentos de la Corfo, incluirlos, por ejemplo, porque creen que son los que más probablemente van a estar asociados a I+D. Medirlos solamente para eso, por ejemplo. ¿Ya? Eh, o habría utilizar modelos de regresión más adecuados para la naturaleza de la variable. En el caso de la intensidad del gasto en I+D, esa variable tiene un problema muy particular, que es que hay muchos valores, muchas empresas que van a tener valor cero en esa variable, que van a ser todas aquellas que decidieron no hacer I+D. Entonces la forma adecuada de modelarla en realidad sería tomando en cuenta que hay una decisión previa de decido hacer I+D o no, y luego dependiendo de eso, entonces, ¿cierto? Veo la intensidad del gasto en I+D, que eso es lo que en la siguiente lámina va a ser una propuesta de metodología para inferir causalidad. Entonces puede ser que como la regresión por mínimos cuadrados ordinarios no es la más adecuada para la variable. ¿Por qué? Porque esta variable está truncada en el cero, es decir, no podemos observar valores menores al cero y solamente observamos desde el cero hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay una decisión de hacer o no I+D. Entonces, no es exactamente una variable continua y el MCO puede no ser, ¿cierto?, la herramienta exactamente adecuada para medir esto. A su vez, ¿cierto? Puede ser que otra opción interesante sea pegar la información
¿cierto? Con datos administrativos que permitan entender la naturaleza del apoyo. Es decir, con eso se podría pegar, identificar solo aquellos instrumentos públicos que apuntan a fomentar actividades de I+D. Entonces ahí lo podrían solucionar. Otra cosa que hay que tener en mente es si los resultados que estábamos discutiendo atrás son endógenos o no, ¿ya? O sea, o si es que alguno de los supuestos del modelo no se está cumpliendo. ¿Hay alguna variable relevante omitida? Acá, por ejemplo, no se muestra, pero se controló por sector económico y por tamaño de la empresa. Pero quizás, con lo que ustedes vieron, podría ser interesante esta variable de apoyo público para innovar, interactuarla con otra, como si la empresa es grande o no, por ejemplo, ¿ya? O si es que está o sufre alguno de estos obstáculos de acá, o etcétera, ¿ya? Y quizás ahí hay algo en lo que ustedes no están logrando, ¿cierto? O yo, bueno, en este caso, no estoy logrando, ¿cierto?, explicar de la mejor manera poniendo la variable solamente así. Lo más probable es que vayan a tener esos problemas, que no los vayan a poder resolver en este trabajo, pero sí puedan discutir posibles ideas de por qué está pasando como algo propositivo, como algo que se podría, ¿cierto?, mejorar y analizar más adelante. O por ejemplo, puede ser endógena porque hayan problemas de simultaneidad. ¿Qué significa eso? Que si recibo apoyo público para innovar, aumento mi intensidad del gasto en I+D, pero si aumento mi intensidad del gasto en I+D, también voy a buscar más apoyo público, ¿cierto?, para innovar. Y así, lo mismo puede pasar acá. Recibo apoyo público para innovar, entonces, bueno, aumenta mi probabilidad de que decida hacer I+D. Pero si aumenta mi probabilidad de que decida hacer I+D, es más probable que busque apoyo público para innovar, ¿cierto? Y eso va a hacer que, que, el, que, que, que haya, ¿cierto?, una posible endogeneidad entre estas dos variables y que si ustedes no la modelan de forma adecuada, con un modelo un poco más avanzado, entonces estos coeficientes estimados de acá puedan estar sesgados. Entonces puede ser que no nos esté dando significativa o que nos esté dando esa magnitud por culpa de la endogeneidad. ¿Ok? Lamentablemente, las herramientas del curso y el tiempo que tenemos nos permite llegar hasta mínimos cuadrados ordinarios. Pero sí podemos por lo menos empezar a entender estos otros problemas con los que ustedes se van a enfrentar y que van a tener que resolver en el futuro a medida que vayan obteniendo más herramientas en su magíster. Y para terminar, está una metodología para inferir causalidad. En mi caso, ¿ok?, el modelo, ¿cierto?, de MCO no es adecuado por posible endogeneidad, ¿ya? Por lo que les decía, el financiamiento público puede causar, ¿cierto?, puede tener un efecto causal sobre la variable dependiente y la variable dependiente a su vez sobre la de recibir apoyo público. A su vez, los modelos TOBIT son los que sirven para las variables truncadas, como las que yo les decía, que es que en el fondo no, tengo un montón de observaciones, ¿cierto?, que no pueden tomar valores menores a un cierto, a un cierto número o superiores a un cierto número porque están truncadas. ¿Ok? En esos casos se tiene que utilizar un modelo TOBIT, que es el modelo, ¿cierto? Es una adecuación del modelo de MCO, se basa bastante en ese modelo, pero hace una corrección, ¿ya? Entonces ustedes, no, si quieren ganarse estos puntos extra, no tienen que estimar el TOBIT, pero tienen que encontrar un paper que haya tenido el mismo problema y que haya propuesto un modelo, ¿ok? En mi caso, yo encontré este paper de Smith Blundell del 1986 que tiene el mismo problema, para exactamente la misma variable, y lo que dicen es, bueno, vamos a hacer una estimación en dos etapas. En la primera vamos a estimar la regresión, una regresión de probabilidad lineal, es decir, un MCO en el que la variable dependiente es dicotómica, ¿ya? Y hay que incluir una variable instrumental. ¿Okay? En otros videos, en un video final que les voy a subir, les quiero explicar un poco la idea de variable instrumental para que por lo menos hayan del curso con una idea de qué es lo que es, ¿ya? Pero básicamente lo que ellos proponen es, bueno, haz un modelo de probabilidad lineal, es decir, un mínimo cuadrados ordinarios sobre la variable de recibir o no apoyo público y después, ¿cierto?, predecir el error de esta y incluir ese error predicho en la segunda etapa. Y en la segunda etapa, hacer un TOBIT, ¿ok?, en el que se puede modelar el truncamiento de la variable de intensidad I más D y la inclusión ahí de la variable de apoyo público, metiendo el error predicho de esta primera etapa, va a solucionar el problema. Esto suena muy complejo, no es necesario que lo entiendan, ¿cierto? Acá
yo voy a ser un poco más laxo y si realmente logran explicar a grandes rasgos la metodología propuesta para inferir causalidad, voy a darle los puntos porque entiendo que hay una parte, ¿cierto?, más técnica que no hemos podido abordar en el curso y que todavía no lo han abordado en el magíster, que les puede complicar un poco la explicación, pero si en el fondo explican un poco la metodología y esta tiene sentido, entonces van a poder, ¿cierto?, acceder a esta parte del puntaje Excel. Entonces, bueno, pasos a seguir sería hacer la estimación con este modelo de acá. em, y después de eso discutir los resultados en términos de su implicancia para políticas públicas en Chile y proponer líneas de investigación nuevas con estos resultados. ¿Ya? Así que eso es el último video. Espero que pucha, les haya quedado claro qué es lo que tienen que hacer. Va a ser un gran desafío, pero van a aprender un montón. Esto yo creo que es justamente la parte en la que ya todos los contenidos del curso se tienen que utilizar, porque tienen que utilizar lo aprendido sobre encuestas, sobre representatividad, sobre distribuciones, sobre test de hipótesis, sobre regresión. Y acá es en lo que más van a aprender. O sea, así que aprovechenlo, tomen el desafío y espero bueno, que esto los ayude a culminar bien su proceso de aprendizaje con el curso. Pucha, traté de, a medida que iba haciendo estos videos de esta última clase, considerar todos los aspectos posibles, tratar de darle, ¿cierto?, la mayor explicación posible. Así que espero que les haya servido y que les sea útil. Así que muchas gracias.